Muy buenas noches, bienvenidos de vuelta a esta su cápsula cultural de la Torre de Babel. Mi nombre es David Martínez y una vez más les agradezco el que nos estén siguiendo aquí dentro de la misión de lo que es Desde la Estación, en donde amablemente Arturo Hernández nos da oportunidad de participar. Espero sinceramente que el día de hoy el programa que he preparado sea de su agrado y de su interés. Gracias. El día de hoy vamos a hablar de un idioma fascinante, de un idioma muy difícil de aprender, pero que sin embargo también es un idioma muy importante hoy en día dentro de lo que es el desarrollo de la tecnología. Y es un idioma hablado, es el noveno idioma hablado en el mundo por número de habitantes en un país, que es el idioma japonés. Konnichiwa. En cuanto a los orígenes del idioma japonés, estos realmente no son muy claros. Eh, de hecho, el origen del japonés es un tema de discusión entre los lingüistas, ya que algunos lo mencionan con inclusive orígenes tan lejanos como ese en Turquía, en la parte media del Asia, y hay quienes dicen que no, que en definitiva es un idioma derivado del chino. Y de ahí, por ejemplo, ubican en el mismo grupo lingüístico a lo que es el chino, el coreano y el japonés. Lo que es un hecho es de que ya había un lenguaje propio en lo que eran las islas que hoy conforman el archipiélago del Japón, pero es en el año de 300 aproximadamente de nuestra era que empieza empieza un gran intercambio comercial con China, y China comienza a influir mucho, no únicamente en los aspectos, eh, por así decirlo, de la vida diaria, sino también en el lenguaje. Tan es así que de hecho el 60% de las palabras del japonés son de origen chino, es decir, es una gran influencia. Sin embargo, hay que decir que dentro de la misma isla los habitantes buscaban una manera de hacer propio, por ejemplo, lo que ellos escuchaban de los chinos, y de hecho es en el año de 800 después de Cristo que se escribe por primera vez un libro en lo que podríamos llamar japonés, que es el Koiji. El Koiji es un libro que precisamente relata la historia de Japón hasta ese momento. Es escrito por monjes budistas y este libro ya es, podríamos decir, un antecedente de lo que es el japonés de hoy. Hacia el año de aproximadamente 1543, llegan los primeros occidentales a Japón, llegan misioneros, llegan comerciantes, y comienza un intercambio entre lo que es el Japón y el mundo exterior. Sin embargo, hay que decir que Japón sigue netamente influenciado por lo que es las costumbres chinas, el idioma chino, etc. Sin embargo, curiosamente hacia 1600, ellos de pronto se sienten abrumados por lo que es la influencia occidental y deciden entrar en lo que es un periodo de aislamiento, un periodo de confinamiento, muy familiar en estos días para nosotros, ¿verdad? Y este periodo va a durar de aproximadamente el año 1600 hasta el año de 1853. Prácticamente 250 años van a estar aislados del mundo. No van a permitir que la gente emigre al Japón, no van a permitir más que intercambios comerciales muy puntuales y muy estrictos a través de los puertos, en donde se controla perfectamente la entrada y la salida de bienes. Aún así, durante este periodo, el japonés comienza a ser influenciado por algunos términos de las mercancías, de los productos que sobre todo ingleses y holandeses comercializaban con los japoneses.
y estos las empiezan a integrar dentro de su idioma. Vamos a ver más adelante cómo lo hicieron. Entonces, en el año de 1853 llega una escuadra americana al mando del comandante Perry y la misión que tiene es muy simple, hacer que el Japón se abra, por las buenas o por las malas. Y él se los deja saber hacia los japoneses. O abren o se abren de manera total a lo que es el comercio, a lo que es realmente un intercambio más grande con lo que es el mundo occidental, o tenían la opción de ser invadidos. Los japoneses obviamente no la pensaron mucho y se abren y empieza realmente un periodo de modernización intenso dentro de lo que es el Japón. El Japón a partir de precisamente la segunda mitad del siglo XIX hasta aproximadamente 1900, se convierte verdaderamente en una potencia militar, económica e industrial. Vamos ahora a entrar en cuestiones un poquito más lingüísticas. Vamos a entrar en lo que es una visión general de lo que constituye el idioma japonés. Para empezar, algo que dificulta un poquito el aprendizaje del idioma japonés es que no hay que aprender un alfabeto como se tiene que aprender en francés, en inglés o en español. Se tienen que aprender tres. Hay tres alfabetos que se tienen que aprender. El hiragana, el katakana y el kanji. Uno se preguntará, bueno, ¿y los usan los tres? ¿No bastaría con aprender solamente uno para ya con eso escribir todo lo que uno se le ocurre en japonés y no aprender los otros? Pues en teoría sí se podría en un momento dado con un solo alfabeto escribir todo en japonés. Sin embargo, en la práctica no es así. ¿Por qué no es así? Porque vamos a ver que cada alfabeto está hecho para ciertas funciones y de hecho en la escritura normal de todos los días los japoneses utilizan los tres alfabetos. Entonces, no hay de otra. Si uno quiere aprender japonés, hay que aprenderse esos tres alfabetos. Vamos a ver ahora cada uno de ellos, cuáles son sus características y para qué son utilizados en japonés. Comencemos por el hiragana. El hiragana es un alfabeto constituido por 46 caracteres. De esos 46 caracteres, 5 son vocales, que de hecho corresponden a las que tenemos en español. A, E, I. La U se pronuncia un poquito diferente, sería como la E francesa, E, y la O. Entonces, tenemos esas 5 vocales, pero también de ahí después tenemos una letra que es totalmente nasal, que sería una consonante pura, la N. Y de ahí nos quedan 40 caracteres que son los sonidos que nos van a producir me, te, se, ge, etc. De hecho, en teoría, el japonés no presenta mayor complejidad en lo que es su pronunciación, dado que siempre todas las consonantes utilizan vocales. La única consonante que no utiliza vocal es la N, que de hecho puede variar. A veces se pronuncia y a veces depende. Y son raras las palabras en donde se juntan dos consonantes. No hay clusters, no hay agrupaciones de consonantes. Entonces, en teoría, son 46 los caracteres del alfabeto hiragana. Que de hecho, lo que no dicen al principio, pero que luego uno encuentra, es de que agregando una bolita o agregando una serie como de comillas a lo que son las letras S o H, se generan otros sonidos. O sea, que son sonidos guturales que corresponderían a la B, a la G,
a la C, etcétera. Entonces ya, pues ya no fueron 46, en realidad le vamos a agregar 20 sonidos más sobre la base de las 46, entonces ya pasamos a 66 caracteres que tendremos que aprendernos en lo que sería el hiragana. Ese es el primer paso. De hecho, el primer alfabeto que se recomienda que uno se aprenda de memoria viene siendo el hiragana. Es el katakana. Katakana, si se dan cuenta viendo la gráfica que está aquí, es prácticamente lo mismo, exactamente lo mismo que el hiragana, solo que los caracteres gráficos son ligeramente diferentes. Alguien diría que los caracteres hiragana son más redondeados y los caracteres katakana son más rectos, más esquinados, por así decirlo. De hecho, a mí en lo particular me gusta un poquito más la elegancia estética del katakana con respecto a la del hiragana. Sin embargo, uno dirá, bueno, pues si son iguales y solo cambiaron el grafismo, entonces, pues ¿para qué lo hicieron? Bueno, curiosamente, los japoneses escriben en alfabeto katakana lo que son los nombres extranjeros. Pizza, hamburguesa, cámara, que dicen cámara. Todos los nombres de los países y de las ciudades son escritos en katakana, países y ciudades extranjeros. Entonces, pues es por eso que ya vemos una gran diferencia entre uno y el otro. Uno lo empleamos solamente en palabras japonesas de origen japonés y el otro lo vamos a emplear en palabras de origen extranjero. Los nombres, John, David, Elizabeth, Ana, todo lo que son nombres que no son de origen japonés, se van a escribir en katakana. Y por último tenemos el kanji. Y bien dice, como bien podríamos decir, el kanji está en chino. ¿Por qué? Porque precisamente es ahí donde vemos lo que influenció el chino, cómo influyó el chino en el lenguaje japonés a través de ideogramas que representan un concepto, una palabra en un solo dibujo. Lo que ven a continuación es solo una pequeña tabla de ejemplo de algunos ideogramas de algunos kanjis. Yo había hablado de 46 más 20, o sea, 66 caracteres del hiragana y del katakana, que nos darían un total de 132 caracteres a aprender. ¿Cuántos me faltan con el kanji? Bueno, solo les diré que un estudiante japonés al terminar su secundaria, antes de entrar en bachillerato, debe de dominar 2000 kanjis. O sea, son bastantes. Entonces nos damos cuenta que realmente es complicado el japonés, porque tenemos que aprender el hiragana, el katakana y aparte el kanji. Ahorita vamos a ver un ejemplo precisamente de cómo se mezclan esos tres alfabetos en una frase muy sencilla. Watashi no namae wa David desu. Lo que acabo de decir, mi nombre es David. Entonces, si se dan cuenta, watashi está escrito en kanji. Luego viene no, que vendría siendo un separador, lo que dicen un separador de sujeto, o sea, me separa y me indica que yo soy la persona que hace la frase. Luego viene namae. Namae es el nombre. Está escrito en kanji. Wa. Wa es el separador del objeto para indicar que ahí se acaba el objeto. Davide, que no lo he escrito, pero lo voy a escribir, lo tendría que escribir en katakana. Es la terminación para decir es, o sea, es el verbo. O sea, si se fijan en una frase tan sencilla, ya tenemos los tres alfabetos de manera funcional presentes.
Vamos a ver ahora algunas palabras de uso internacional que provienen del idioma japonés. Vamos a empezar con el tema de la comida. En la comida tenemos, pues para empezar, lo que sería el teriyaki, el tofu, el sushi y ramen. Que curiosamente la palabra ramen viene del chino y quiere decir sopa, pero fueron los japoneses los que la popularizaron y la hicieron internacional, gracias a las sopas que hicieron de tipo ramen. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo de la influencia del idioma japonés en el resto de los idiomas. En el campo de las artes marciales, pues de todos es conocido las palabras japonesas que hay que son populares. Sin embargo, lo que no es tan conocido es su significado. Vamos a empezar por karate. Karate. El karate se forma con dos palabras. Kara, que es vacío, y te, que es mano. Mano vacía. Y de hecho corresponde a lo que es el karate. El karate es una forma de defensa personal en la que no se empuña una arma. Simplemente es con las puras manos. Judo. Judo, curiosamente, quiere decir de manera buena o de manera suave. Es decir, el judo es ante todo una defensa contra un enemigo más grande o más pesado. Se utiliza precisamente la fuerza del contrario para derrotarlo. Por otro lado, ninja. Ninja quiere decir espía, sigiloso. Samurái. Samurái viene con una raíz muy noble, servidor, el que sirve. Y por último tenemos una palabra que a mí me fascina, sensei. Sensei es el maestro. Para gran parte del mundo occidental, sensei significa un maestro de artes marciales. No lo es. En realidad, sensei es la palabra normal para un maestro. Pero algo que precisamente distingue en Japón es el culto, la veneración que tienen a las personas que son maestros. Verdaderamente en Japón, ser maestro es un privilegio, pero también una responsabilidad muy, muy grande. Y obviamente es una profesión muy bien pagada en Japón. Para concluir, vamos a ver algunas palabras muy famosas en lo que es el área de la diversión, el área del esparcimiento. Vamos a comenzar con origami. Origami, el arte de doblar. Que de hecho, pues eso es lo que hace con el papel, se va doblando. Tenemos lo que es karaoke también. Karaoke, volvemos a encontrar la partícula kara, que quiere decir vacío, y oke o oki, que viene de hecho del inglés, de orquestra, que querría decir orquesta vacía, que solamente la gente está cantando. O sea, ahí curiosamente tenemos una palabra que se forma con una partícula de katakana para orquesta, que es oki, y kara, que vendría siendo vacío. Tenemos lo que es también la palabra emoji. Emoji quiere decir letra con figura, curiosamente. Otra también que es muy curiosa es el manga. Manga quiere decir figura divertida, figura graciosa. Y algo que está muy relacionado también con el manga, pero que la diferencia es que es una animación, es precisamente anime. Anime, muchos dirán, bueno, pero no es palabra inglesa. En realidad los japoneses la adoptaron desde un principio para ese tipo de dibujos y la hicieron suya prácticamente. Por mi parte es todo. Les agradezco sinceramente que hayan estado de vuelta conmigo. Espero que el tema les haya resultado interesante y me pongo a sus órdenes, ya sea en mi canal de YouTube Chirregio58 o en Facebook en mi página Leprof58. Les deseo buenas noches y un excelente inicio de semana. Gracias. Sayonara.